vamos a abordar el tema acerca de las escalas del clima. Entonces, para nosotros poder hablar acerca de las escalas del clima, tenemos que definir dos partes importantes que es el macroclima, el mesoclima y el microclima, porque cada una de estas pues tienen algunas particularidades muy diversas a las otras. Entonces, primero el macroclima, como su nombre lo indica, son aquellas condiciones a nivel climático que predominan en vastas áreas del globo terrestre. Entonces, estas están condicionadas por tres factores importantes que son la radiación, la temperatura y la precipitación. Entonces, cuando estamos hablando de precipitación, estamos hablando de tiempos de lluvia. Este macroclima ha hecho que a nivel de todo el globo terráqueo o el globo terrestre se definan cuatro climas importantes que son el clima templado, el clima tropical, el clima continental y el clima polar. De allí es donde parten los mesoclimas y los microclimas. ¿Listo? Entonces, el macroclima, como su nombre lo indica, es a nivel general y define las condiciones a nivel climático de las diversas zonas de vida. Por eso es que nosotros podemos hablar inclusive en este momento de las estaciones, porque esas estaciones están derivadas acerca del macroclima que predomina todas las vastas zonas del globo terrestre. El mesoclima hace referencia a climas particulares que se observan dentro del macroclima, o sea, son pequeños climas que se generan en estas zonas de vida particularmente. Entonces, están caracterizados por diferentes condiciones, sobre todo de ¿qué? De precipitación y temperaturas, variaciones de temperaturas en una determinada área geográfica y sobre todo que se ven reflejadas respecto eh, a la vegetación propia de cada una de esas microclimas. Por eso nosotros encontramos que, por ejemplo, en los desiertos nosotros tenemos una vegetación no apropiada, sino característica. Característica que precisamente se ha modificado de acuerdo a esas condiciones que se generan en determinadas zonas de vida. De allí que nosotros podemos hablar de una diversidad biológica en términos de ¿qué? En términos de fauna y de flora. ¿Por qué de fauna y de flora? Porque las condiciones climáticas y la vegetación se convierten en un recurso primordial para que pueda generarse una determinada población y pueda sobrevivir. Voy a poner un ejemplo y es el caso de los koalas. Los koalas son una especie endémica. Endémica quiere decir que solamente se produce en Australia, es propia de allí, porque las condiciones del mesoclima se lo permiten, dado que hay una vegetación que caracteriza la supervivencia de esa especie. Lo que no pasaría, ustedes dirán, bueno, profe, pero aquí en Colombia también nosotros tenemos, eh, ¿tenemos qué? Tenemos eucalipto, que es de lo que principalmente se alimenta este tipo de especie. Pero no solamente hablamos en cuanto a su tipo de alimentación, sino la temperatura de su cuerpo, la adaptación a esas condiciones climáticas que hacen que una especie pueda favorecerse en un determinado lugar. Entonces, de allí dependiendo del área geográfica, se modifican los elementos climáticos.
Y podemos encontrar, por ejemplo, el clima tropical húmedo, el clima desértico tropical, el clima montano tropical y el clima alpino. Y luego viene el microclima. Entonces, el microclima son condiciones climáticas existentes en la zona en que se desenvuelve un determinado organismo. Generalmente esos microclimas están determinados entre 0 y los 2 metros sobre el nivel del mar. Y pues son climas que inciden directamente en la supervivencia del organismo. Ejemplo, la hibernación de temperaturas externa y temperatura de la madriguera, o el comportamiento, por ejemplo, que tienen las lagartijas en un día soleado. El microclima podríamos decir que es un clima que es propio de cada una de las especies. Por eso, mientras unas personas en este momento quizás estén en camiseta, otros andamos bien abrigaditos porque sentimos bastante frío. Entonces, el microclima está relacionado más hacia la parte genética del individuo a resistir ciertos cambios de temperatura. Por eso hay gente que aguanta muchísimo frío y no sucede nada, mientras que hay otros que medio nos acercamos al frío y ya de una vez sentimos un cambio a nivel corporal. Yo siempre le decía a la profe Catherine, la rectora, que ella es de Cartago Valle, si ustedes de pronto no se han detallado, pero ella nunca se pone un saco, ustedes nunca la ven de pronto con un buzo de lana ni nada por el estilo, porque de la región donde ella proviene es una región demasiado caliente, entonces eso hace que su mismo cuerpo ya se vaya adaptando a las circunstancias y de pronto no resienta mucho el clima frío, mientras que nosotros que estamos más adaptados hacia la parte fría, pues sí nos cuesta un poco de pronto este tipo o estos cambios de temperatura. En particular, hijos, el día de ayer en Barranquilla se observaron dos fenómenos importantes relacionados precisamente con esto que es el mesoclima y el microclima. Dos fenómenos que acabaron aproximadamente con 45 casas en Barranquilla derivados de los vendavales y del viento tan extremo que hizo que muchas de las viviendas perdieran el soporte. Asimismo, esos cambios de temperatura también ocasionaron que se generaran los arroyos, que son característicos en Barranquilla y son extremadamente arrasadores cuando se empiezan a colar por la ciudad. Pueden inclusive acabar no solamente con la vida de las personas, porque lo ha hecho, sino llevar carros o cualquier estructura que tengan su paso. Entonces, todas esas condiciones están relacionadas con el mesoclima, con el microclima, que tiene incidencia directa sobre la forma de vida de determinados individuos y la manera inclusive social como nosotros nos comportamos frente a este tipo de situaciones. No sé si tengan alguna pregunta, ya puedo cambiar, aún no. Ustedes me indican, por favor. ¿Ya puedo cambiar o aún no? Melissa me dice que no, entonces vamos a esperar 5 minuticos ahí. Entonces, nuevamente, estos son los elementos que determinan el clima de un determinado lugar, los cuales dependen sí o sí del aumento o la disminución de cada uno de ellos. Entonces tenemos la radiación, la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad, la condensación y las precipitaciones. Y generalmente nosotros solamente hablamos de uy, está haciendo mucho frío, eso fue que bajó la temperatura, o está haciendo demasiado calor. Pero nosotros vemos que son cerca de 7 elementos que son los que condicionan
el clima de una determinada zona de vida. Y ese clima permite que se puedan dar ciertas, inclusive, especies. Aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos muchas especies de pájaros, no son propias de este lugar, de loros, mientras que usted va hacia los llanos orientales, donde el clima de pronto es un clima mucho más caliente, mucho más tropical, y usted encuentra cualquier variedad de estas especies. Estoy hablando a nivel Colombia de los departamentos del Meta y Casanare. Bueno, entonces vamos a ver qué es la radiación solar. Entonces, la radiación solar es la cantidad de luz que incide sobre la superficie terrestre. ¿Listo? Esa es la radiación solar. Es lo que permite determinar la cantidad de luz que incide o que baja hacia la superficie terrestre. Esta radiación solar sí es responsable de que exista vida en la Tierra y es el elemento de mayor determinación en el clima. No quiere decir que los otros 6 elementos anteriores no sean importantes, pero este es el más fundamental para que se pueda determinar el clima en el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se mide esa radiación solar? A la superficie de la atmósfera, es decir, la capa que nosotros tenemos en contacto con la biosfera, llega más o menos una cantidad fija de energía. Entonces, la cantidad fija de energía que llega a la atmósfera se denomina constante solar. La cantidad de energía que llega a la atmósfera se denomina constante solar. Y esa constante solar es la que determina ese grado de calor. Nosotros ya sabemos que nosotros medimos el calor por dos variables que son la temperatura y las kilocalorías. ¿Listo? Entonces, esa energía desprende calor y eso se conoce como la constante solar, que es de 2 calorías sobre centímetro cuadrado por minuto. Es decir, que la constante solar sobre 1 centímetro cuadrado por minuto equivale a 2 calorías. Se mide habitualmente por una unidad que se llama la unidad de Gauss, que equivale a 1 caloría por centímetro cuadrado. ¿Listo? Ya viene siendo, esa escala viene siendo de 1 caloría por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando esa radiación solar atraviesa la atmósfera, se pierde una fracción de estas. Entonces, estamos mirando que la constante solar viene siendo entre 2 calorías por centímetro cuadrado o 1 caloría por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando esa radiación solar atraviesa la atmósfera, al pasarla pierde una fracción de esa energía que nosotros alcanzamos a percibir. Aunque si ustedes se fijan, solamente es una fracción la que nosotros entra en contacto con el planeta Tierra, pues esa fracción basta, hijos, para que sea una radiación bastante fuerte. Si nosotros nos exponemos a una radiación solar, sí es fuerte, pero lo que hace que sea extremadamente, ¿cómo decimos para que no suene feo? Extremadamente no mortal, porque no en todos los casos es mortal, pero sí, digamos que su efecto puede ser nocivo, es cuando la exposición a esa radiación solar es por un tiempo prolongado. Generalmente nosotros sí o sí necesitamos una cantidad de sol, porque es la manera como nosotros fijamos la calcitonina, que viene siendo la hormona
que hace que a nuestros huesos se fije el calcio. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la exposición solar. Bueno, y si ahorita no podemos tomar el sol por lo que estamos viviendo, pues sí tiene que consumir usted alimentos ricos en vitamina E, porque esa vitamina E es la que le permite a usted fijar ese calcio. Hijos, de ahí que, por ejemplo, cuando nazcan los bebés, no sé si ustedes se han fijado, sobre todo en los primeros días, la abuelita o la mamita lo que hacen es ponerlo en pelotico, sobre todo entre las 7 y en las 8 de la mañana, que la radiación solar todavía no es muy fuerte, lo exponen al solecito para que le, que le alcance a fijar ese calcio y además de eso le disminuya la cantidad de bilirrubinas o que evitar, dicen ellas, que el niño se ponga de un color amarillo. Entonces, todos estos fenómenos nos los permite gracias la radiación solar y tienen incidencia directa con la formación de nuestro cuerpo. Camilo, regálame la hora, porfa, porque no tengo ni idea qué hora son. 7:53. Listo. Entonces, ¿con qué nosotros medimos la radiación solar? Gracias, Camilo. Con el radiómetro. Entonces, el radiómetro es el que nos permite a nosotros percibir la radiación solar. Entonces, en la radiación solar, hijos, nosotros encontramos un balance que es esta gráfica que tenemos acá. Entonces, ese balance se da entre quién? Entre el sistema climático, viene siendo, tenemos dos formas. Una es la radiación terrestre, que es cuando esta radiación choca directamente con nuestra superficie, y tenemos la radiación solar. Entonces, la radiación terrestre viene siendo esta y se caracteriza por un flujo de calor sensible. Es decir, esto es lo que viene en el calor sensible de la radiación terrestre. Tiene una onda larga y una onda permanente, que es cuando choca directamente con la superficie terrestre. Y tenemos la radiación solar o de onda corta, que viene siendo esta de acá, que se caracteriza por un flujo de calor latente, es decir, que está en constante permanente. Entonces, esta es la manera o esta es el balance del calor del sistema climático que debe existir en nuestro planeta Tierra para que se pueda visualizar el fenómeno de la radiación. En estos minuticos, creo que nos quedan 7 minuticos, entonces, hijos, para que por favor realicemos en nuestro cuadernito esta pequeña gráfica que nos permite saber el balance del calor en el sistema climático. Recordemos, hijos, que el calor viene siendo solamente una forma de energía. En este caso, esta forma de energía nosotros la recibimos a través del sol. ¿Listo? Y pues ese sería todo nuestro tema del día de hoy. Les agradezco profundamente por su asistencia, por su trabajo y su compromiso que siempre han mostrado para con la asignatura. De ahí que de todos los grados que yo oriento, creo que es el único grado que no tengo ninguna pérdida de ningún estudiante y espero pues que continuemos de esa manera, ¿no? Chicos, entonces finalizamos la gráfica, faltando un minutico, yo dejo de compartir con ustedes la pantalla para tomar pues la asistencia de ustedes y revisar el trabajo que elaboramos el día de hoy. Bueno.